todo esto es parte del examen, ¿no? Bueno, para comenzar con síndrome aórtico agudo tenemos, sí me están escuchando, ¿no? Creo que no está grabando, doctor. Sí lo escuchamos, doctor. No están grabando, ¿no? No, no está grabando. No, doctor, no se está grabando. Me avisan, si no, avisan también, ¿no? Tenemos, Sí lo escuchamos. tenemos que recordar, ¿no? Que para comenzar síndrome aórtico agudo, ¿no? Que tenemos que saber todo, bueno, ¿no? Todo el contenido que tiene que haber la aorta, ¿no? Todo el contenido, el arco aórtico, la aorta descendente, ¿no? Bueno, y tenemos que saber que dentro de este contenido de la aorta vamos a tener que hay contenido renal, ¿no? Que pudiera haber contenido suprarrenal y contenido intrarrenal como tal, ¿no? Y bueno, y ahí es que vamos a tener el contenido abdominal, ¿no? Bajo el diafragma, ¿no? Bajo el diafragma este, ¿no? Y ¿por qué les digo esto, no? Porque siempre cuando tengamos alguna afectación de cualquier segmentación del arco aórtico, tenemos que ver que probablemente tengamos alguna afectación a nivel renal, a nivel, o sea, suprarrenal o a nivel intestinal, ¿no? Por esta segmentación, ¿no? Aorta ascendente, callado aórtico, ¿no? Y aorta descendente y bueno, luego sigue la parte de la aorta abdominal, ¿no? Y bueno, Recording in progress. siguiendo con todos estos trámites, ¿no? Siguiendo con todos estos trámites, ¿no? Tenemos que recordar que la parte arterial, ¿no? Ayer hablamos, ¿no? Algo de esto, ¿no? Que la parte de las arterias, ¿no? Tienen distintas capas, ¿no? La capa adventicia, la capa media y la capa íntima, ¿no? Y de acuerdo a la laceración de cualquiera de estas capas, es que pudiéramos en algún momento ver la afectación tanto aórtica, hacia cualquier nivel, ¿no? Por eso, ¿no? Tenemos que saber que audiencia media e íntima, ¿no? Para descartar cualquier tipo de lesión en algún momento. Y bueno, comenzamos, ¿no? El síndrome aórtico agudo se va a definir por un proceso de pared aórtica que cursa con un debilitamiento de la capa media, ¿no? Entonces, pared de la capa que está en compromiso con el flujo sanguíneo y el debilitamiento de la capa media. El común denominador va a ser disrupción de la capa media. Siempre va a haber afectación de la capa media. Pudiera haber sangrado a lo largo de toda la aorta, ya, o en algunas ocasiones ruptura, ¿no? Que se van a definir con algún tipo de
¿no? Bueno, tenemos que las diferencias del síndrome aórtico agudo, ¿no? Porque simplemente el síndrome aórtico agudo no se va a deber a solamente disección aórtica, ¿no? ¿Es lo más frecuente que vayamos a encontrar? Sí, pero va a depende de muchas cosas, ¿no? Una de ellas es el síndrome de la disección aórtica, un hematoma intramural que no es tan frecuente, ¿no? O una úlcera de los vasos sanguíneos, ¿no? Que mucho menos frecuente, 5%. Como fisiopatología, ¿no? Es un debilitamiento de la capa media, degeneración o necrosis quística, ¿no? Siempre con un antecedente. Siempre con un antecedente. Y ojo con esto, que esto es pregunta para el examen que lo vas a realizar el día martes, ¿no? Entonces, pudiera haber desgarro de la íntima con la sangre que va a extravasar a la capa media, ¿no? Y va a crear un falso lumen, ¿no? Con una propagación de la disección pudiera provocar más complicaciones. Malperfusión, taponamiento cardíaco, si es que tenemos alguna afectación a nivel del músculo cardíaco o una afectación a nivel cardíaco como tal, ¿no? Y pudiera haber una insuficiencia valvular aórtica, ¿no? Con un debilitamiento de la capa media, degeneración o necrosis, ¿no? Si es que hay afectación de la capa media, pudiéramos haber alguna disrupción o algo con su posterior desgarro, ¿no? No es que hay alguna afectación, alguna ruptura, ¿no? Se abre y bueno, no pasa nada. Toda esta ruptura tiene que irse afectando. Y este es el desgarro de la íntima, ¿no? El desgarro de la capa media, ¿no? Con esta sangre que va a atravesar la lesión y va a separar la íntima, la capa íntima de la capa media, ¿no? Y va a crear un falso lumen, ¿no? Va a crear un falso lumen. Y es ahí donde se produce el llamado signo de la semiluna, ¿no? Por creación de un falso lumen. Entonces, pudiera ser, no, si un paciente tiene algún antecedente de algo, no, y bueno, creo un falso lumen, ¿no? Creo esto, ¿no? Y bueno, tenemos que pensarlo, ¿no? Tenemos que pensarlo para tratarlo, ¿no? Y diagnosticarlo, ¿no? Hay una propagación de la disección. Esto no. Hay como quien dice, un contragolpe, ¿no? Y hay un contragolpe, ¿no? Y este contragolpe, producto de la disección, va a producir mala perfusión, ¿no? Y en algún momento va a producir algún taponamiento, ¿no? Depende de qué. Si es que tengamos alguna afectación cardíaca, ¿no? Y bueno, pudiera provocar una insuficiencia valvular aórtica, ¿no? Y bueno, bajemos y preguntamos, ¿y cuál va a ser el valor diagnóstico, ¿no? ¿Cuál va a ser quién produjo esto, ¿no? ¿Quién produjo todo esto, ¿no? ¿Quién produjo esto que estamos provocando? Uno de los principales efectos adversos o una de las principales
complicaciones, una de las principales complicaciones es la presión arterial aumentada, ¿no? Es la presión arterial aumentada, ¿no? Que se puede acompañar con, bueno, se puede acompañar con la llamada arteriosclerosis, esclerosis de también todos los vasos sanguíneos, ¿no? Y ahí vienen todos los factores de riesgo, ¿no? Y ahí vienen todos los factores de riesgo que luego lo vamos a ver, ¿no? Va a haber engrosamiento de la capa íntima, fibrosis, calcificación, ya con degeneración de la matriz extracelular, ¿no? Ya. Causas, ¿no? Como causas vamos a tener, bueno, uno de ellos es el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, ¿no? Afectación de la válvula aórtica, ¿no? Que pudiera ser bicúspide o una disección aórtica familiar, ¿no? Que pudiera ser de origen genético, ¿no? Y una de diferenciación de células musculolisas y elastosis aumentada, ¿no? Y bueno, ¿no? Vemos que el síndrome de Marfan, que si bien es cierto, no es muy frecuente encontrarlo, pero tenemos que pensarlo, ¿no? Tenemos que pensarlo cuando tengamos a algún paciente con síndrome aórtico agudo, ¿no? Entonces, siempre pensarlo, ¿no? Y si sobre todo tenemos algún paciente con alguna afectación de, ya sea alguna afectación de vasos sanguíneos, ¿no? Alguna afectación de tipo esclerodermia, ¿no? Siempre pensar en este tipo de patología, ¿no? Epidemiología, ¿no? La epidemiología va a depender de 2 a 3 hombres, ¿no? Con una edad media de 63 años, con una edad superior a 67 años en mujeres, ya, y los factores de riesgo para disección aórtica, ¿no? Tabaquismo, dislipidemia, abuso de la cocaína, ¿no? Enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Uno de ellos síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, ya, alguna afectación aórtica torácica hereditaria, ¿no? La arteritis de Takayasu, enfermedades inflamatorias como tal, sífilis, enfermedad de Behçet, ¿no? Reumáticas, ¿no? Factores iatrogénicos, ¿no? Cirugía aórtica, ¿no? Todos estos son factores que pudieran provocar una disección aórtica, ¿no? Pudieran provocar una disección aórtica, ¿no? Tenemos que pensar siempre en esas patologías, ¿no? Tenemos que pensar en esas patologías para eh, llegar a un diagnóstico, ¿no? Llegar a un diagnóstico y luego dar un tratamiento adecuado, ¿no? Bueno, y siempre pensar que uno de los factores, uno de los factores que pudieran tener como consecuencia, uno de los factores que pudieran tener como consecuencia es hipertensión arterial
y arteriosclerosis, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial y bueno, quizás no le veamos arteriosclerosis porque quizás, bueno, no tiene ningún antecedente de esto, ¿no? Pero en el momento que le hacemos la tomografía y vemos las placas de ateromas, sí, pensar en que, bueno, pudiera tener algún tipo de arteriosclerosis, ¿no? Y este es un factor común denominador de síndrome aórtico agudo, ¿no? Aparte del síndrome de Marfan y todo lo que vimos anteriormente. Epidemiología, ¿no? Es el principal factor de riesgo, ¿no? La hipertensión arterial, ¿no? Hipertensión arterial, no siempre, ¿no? No siempre, ¿no? El paciente con hipertensión arterial, pacientes con hipertensión arterial pudieran, sí, tener alguna complicación de alguna afectación cardíaca, pero no siempre se correlaciona con síndrome aórtico agudo, ¿no? No siempre se va a correlacionar con esto, ¿no? Pero siempre va a ser un factor de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tratamos la presión arterial, ¿qué pasa con esta hipertensión arterial? La presión arterial se va a mantener aumentada, ¿no? La presión arterial se va a mantener, la presión arterial se va a mantener, la presión arterial se va a mantener aumentada y al mantenerse la presión arterial aumentada, bueno, vamos a tener como consecuencia afectaciones a nivel cardiovascular, ¿no? Afectaciones a nivel cardiovascular, ¿no? Y bueno, en algún momento, afectación, esta afectación a nivel cardiovascular se va a afectar, ¿no? Se va a afectar esta afectación a nivel cardiovascular, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta lo de la hipertensión arterial, sobre todo cuando tengamos algún paciente en el contexto de una crisis hipertensiva. Siempre tenemos que manejar la crisis hipertensiva. Siempre tenemos que manejar la crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque si no manejamos la crisis hipertensiva, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esta hipertensión pudiera provocar alguna ruptura. Esta hipertensión pudiera provocar alguna ruptura de algún vaso, ¿no? Y al provocarse ruptura, bueno, va a provocar la muerte del paciente. Entonces, dentro ya vimos hipertensión arterial, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Ya vimos hipertensión arterial. Ya vimos hipertensión arterial y entonces, dentro del tratamiento de la hipertensión arterial, tenemos que saber que el manejo agudo de la presión arterial está el síndrome aórtico agudo, ¿no? Está el síndrome aórtico agudo. Entonces, si un paciente con dolor torácico abdominal, dolor torácico abdominal, ¿no? Tenemos que tratar la presión arterial, ¿no? Para evitar de que esta disección que estamos pensando se rompa, ¿no? Ya se va a presentar entre la quinta y la sexta década de vida, en menores de 40 años, siempre pensar en antecedentes con síndrome de Marfan, valvulopatías aórticas, ¿no? Consumidores de cocaína, ¿no?
Y bueno, vamos a tener diferentes afectaciones, ¿no? La disección aórtica con una ruptura, ¿no? Y bueno, lo siguiente, con el hematoma intramural, ¿no? El hematoma intramural, bueno, tenemos que pudiera haber algún tipo de disección que se va a formar algún tipo de colección, ¿no? Colección o hematoma o coágulo a ese nivel, ¿no? Entonces tenemos que pensar esto, ¿no? Pudiera haber un lumen verdadero o un falso lumen, ¿no? Que van a ser separados siempre por la capa íntima, ¿no? Recordemos, capa íntima, capa media, capa adventicia, ¿no? Que van a ser separados por esta capa, ¿no? Y esta capa en algún momento se va a rombosar, ¿no? Ya que en algún momento pudiera contrallevar a un mejor pronóstico, ¿no? El mal pronóstico cuando hay persistencia de la comunicación, o sea, de que tenemos afectación a nivel de la capa adventicia y la capa media y sigue rodando sangre, ¿no? Entonces eso es un mal pronóstico, ¿no? Y seguimos, ¿no? Seguimos, ¿no? Que pudiera haber alguna afectación, ¿no? Lo mayormente visible es esto que vamos a ver acá, en la parte inferior izquierda, ¿no? Que vamos a verlo de la llamada disección, ¿no? O es el llamado signo del falso lumen. Muchas veces vemos este signo, ¿no? En la tomografía, ¿no? Quizás no lo tenemos acá, ¿no? Pero ya sabemos que pudiera estar en ese nivel, o quizás acá, ¿no? Quizás acá, ¿no? Saber que pudiera haber algún tipo de disección aórtica en ese momento, ¿no? Con todos los antecedentes previos, pensar de que estamos en una disección aórtica, ¿no? Ya, bueno, las disecciones aórticas van a ser de diferentes tipos, ¿no? La tipo A o de tipo proximal, que tiene una mortalidad del 1 al 2%, ¿no? Con cada hora posterior al inicio de síntomas, ya sea dolor de tipo abdominal, ya sea hipertensión arterial, ya sea dolor torácico, cualquier tipo de sintomatología, ¿no? Y va a aumentar la mortalidad, ¿no? Con presencias que pudieran tener de, ya sea taponamiento, ¿no? Afectación de arterias coronarias, ¿no? O algún tipo de malformación o mala perfusión a nivel cerebral. Los factores de mal pronóstico, no mayor edad, simplemente peor pronóstico, no hipotensión, shock, taponamiento. Siempre pensar de que cuando tenemos algún paciente con un dolor abdominal, que hemos evaluado todos los diagnósticos posibles y el diagnóstico que queda por descarte es una disección aórtica, tenemos que buscar que hay diferencias entre los pulsos, ¿no? Tanto pulsos superiores como pulsos inferiores, ¿no? Si tenemos diferenciación de los pulsos y aparte de eso tenemos el llamado signo de la media luna, no, estamos ante una disección aórtica, ¿no? Entonces tenemos que pensar en eso, ¿no? Bueno, la tipo A o la proximal ya es una mortalidad que pudiera estar alta, no, no tan alta, no, quizás normal, dependiendo de la reparación, ¿no? Si tenemos un porcentaje de 24% a las 24 horas, no, bueno, la mortalidad sigue siendo la misma, ¿no? Pero sí que pasando el tiempo, quizás la mortalidad va a llegar a un 50%, ¿no? Y tenemos que ver esto, ¿no? Y bueno, si es que hay algún tipo de reparación quirúrgica,
ya sea con algún tipo de cirugía, un bypass coronario, ¿no? Tenemos que ver que la mortalidad va a ir disminuyendo de acuerdo a todo lo que hagamos, tengamos procesando, ¿no? La tipo B, bueno, la tipo B va a tener una mortalidad a los 30 días del 10%, ¿no? Las disecciones complicadas van a tener que tengan una falla renal, una isquemia visceral, ¿no? Con una ruptura contenida de espacio, una ruptura contenida que pudiera estar en algún momento con una hiperesplenismo a nivel intestinal, ¿no? Con una afectación a nivel del intestino grueso, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? La edad avanzada, ¿no? El shock, mala perfusión, mal pronóstico. La tipo B o la tipo distal va a depender mucho de el sobreabuso de cocaína, ¿no? Va a depender mucho del sobreabuso de cocaína, ¿no? Y va a predisponer a una disección aórtica de tipo B, ¿no? Va a afectar a pacientes con afectación arteriosclerótica, ¿no? Los pacientes son de mayor edad, ¿no? Que los que parecen son aórticas, ¿no? Tenemos un 28-47% progresan a disección y tienen a un riesgo del 20 al 45% de ruptura, ¿no? El hematoma intramural, ¿no? El hematoma intramural va a originarse en la ruptura de la vasa vasorum, ¿no? O a partir de una úlcera arteriosclerótica penetrante, ¿no? Puede producir infarto y puede provocar desgarro de la misma, ¿no? El 50 al 85% se va a localizar en aorta descendente, ¿no? Cuando es menor de 50 milímetros tiende a resolverse. Si es del 30% pudiera provocar un aneurisma saccular, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que es un ejemplo que pudiera provocar un hematoma intramural, ¿no? Con una ruptura va- 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 de los vasos, ¿no? Con una ruptura a nivel de los vasos, ¿no? Y bueno, va a provocar a nivel un coágulo, va a provocar un coágulo, ¿no? Y bueno, y el flujo sanguíneo tiende a disminuir, ¿no? Las úlceras penetrantes, ¿no? Las úlceras penetrantes van a tener, afectan la aorta descendente, va a causar disección, perforación y acompañamiento de los hematomas intramurales, ¿no? En los pacientes de 60 años, que pudieran presentarse en otros territorios, ¿no? Bueno, la clasificación, no, la clasificación, ojo con esto, que esta es pregunta de examen. Mañana le vamos a preguntar esto, ¿no? Paciente con afectación miocárdica, ¿no? Que tiene un gasto cardíaco de 1, un volumen sistólico de 100, con una PVC de 10. Y bueno, ¿no? Pensar en que probablemente tenga el paciente con un abdomen agudo, ¿no? Entonces tenemos que pensar en eso, ¿no? El dolor torácico pudiera presentarse en
en afectaciones tipo B, el dolor de espalda también, afectaciones más frecuentemente de tipo A, ¿no? Y el dolor abdominal, ¿no? Quizás mayormente igual en afectaciones arteriales y afectación de tipo venosa, ¿no? Las manifestaciones clínicas por lo general van a provocar no dolor, ya pudiera provocar síncope, ya con una mortalidad del 34%, ¿no? Con un déficit de pulso, tanto arteriales superiores como arteriales de tipo inferiores. Entonces, siempre cuando tengamos algún paciente con una patología valvular, siempre tomar presencia de pulsos a nivel de miembros superiores y miembros inferiores, ¿no? Podemos tener un accidente cerebrovascular, ya, y potencial shock o taponamiento, ¿no? Bueno, tenemos lo mismo, ¿no? Lo mismo cuando tenemos algún tipo de afectación, ¿no? Lo mismo, tanto afectación muscular, afectación pulmonar y todo lo mismo, ¿no? Tenemos que pensar en eso. La diferencia de pulsos siempre va a ser el signo más específico, ¿no? De disección aórtica. Si bien eso se pudiera ver en el 25 a 25% de afectaciones, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta alguna afectación a nivel mitral, no, porque ahorita pudiéramos estar bien, pero más luego no saber qué nos pasa. Y pues no tenemos que tener en cuenta alguna afectación a nivel muscular que pase en el momento, ¿no? Bueno, y en los datos clínicos, ¿no? Ya vamos a tener el síndrome de Marfan, la enfermedad de la válvula aórtica, ¿no? Un aneurisma aórtico, ¿no? Todas las afectaciones a nivel muscular, ¿no? Bueno, vamos a tener que ver, quizás esta es la misma diapositiva que les puse el día de ayer, en el cual vamos a ver todas las afectaciones a nivel muscular, ¿no? Basándonos solamente en las afectaciones musculares, tenemos que tener en cuenta que todos los parámetros, ya sean de tipo probulémico, distributivo, van a estar dentro de parámetros normales, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso. El diagnóstico, ¿no? El diagnóstico puede ser el electrocardiográfico. Siempre recordar que el diagnóstico electrocardiográfico puede estar normal, ¿no? Ya siempre pensar en alguna ocupación de frases de tipo de la izquierda, ¿no? Y pensar en que tenemos el electrocardiograma, ¿no? Ya, bueno. Y como diagnóstico, ¿no? Como diagnóstico tenemos que pensar que en los rayos X no pudieran ser anormales, ¿no? Vamos a tener un ensanchamiento aórtico o mediastínico, ¿no? Con una opacidad de la ventana aórtico pulmonar, ¿no? Con una calcificación aórtica, ¿no? Ya, el diagnóstico siempre va a ser con un ecocardiograma, ¿no? Que va a ser útil en, dice, perdón, un ratito.
va a ser útil es en disecciones proximales, ¿no? Que van a tener una sensibilidad mucho mayor, un 99%, con una especificidad de un 89%, ¿no? Con un valor predictivo positivo mucho mayor, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen en la cual vamos a visualizar la afectación a nivel del ecocardiograma, ¿no? Cuando tenemos una disección aórtica, ¿no? Y aquí vemos el signo de el doble lumen, ¿no? El doble lumen, ¿no? Entonces vemos que aquí vemos la llamada ruptura, ¿no? Y vemos que todo esto se llena de líquido, ¿no? Todo esto se llena de sangre. Aquí vemos lo mismo, ¿no? Y bueno, acá abajo vemos que ya hay la presencia de algún tipo de coágulo, ¿no? Entonces, el llamado signo de doble lumen, ¿no? Los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos pueden ser con un ataque en espiral, ya con una sensibilidad del 95%, con una especificidad del 87%, ¿no? Con una desventaja por uso de contraste nefrotóxico, no va a evaluar la válvula aórtica ni afectaciones coronarias, ¿no? Bueno, y esto es lo que siempre visualizamos, ¿no? Esto es lo que siempre visualizamos. Ojo con esto, que esto es pregunta para el examen de el día martes, ¿no? Tenemos cuadro clínico, paciente con 70 años de edad, sin antecedentes patológicos previos, ¿no? Que ingresa con un dolor a nivel de tipo abdominal, ¿no? Con hipertensión arterial y, bueno, algo de disnea, algo de taquipnea, ¿no? Y le hacemos una tomografía pensando en que probablemente tenga un proceso infeccioso a nivel pulmonar, ¿no? Y el proceso infeccioso a nivel pulmonar nos arroja esto, ¿no? La primera imagen, ¿no? La primera imagen, o quizás la segunda, ¿no? Sin alguna afectación a nivel pulmonar, ¿no? Pero vemos, ya es con contraste, ya es con contraste, ¿no? Aquí es sin contraste, ¿no? Hasta que es sin contraste, ¿no? Quizás vemos esta lesión. Bueno, si vemos esta lesión, es de no saber que es de alguien pensante llegar al diagnóstico de que tengamos un paciente con síndrome aórtico agudo, ¿no? Entonces, porque tenemos el signo de la media luna, ¿no? El signo de la media luna es más que esto, ¿no? Es ver que la aorta está cortada, ¿no? Que la aorta está cortada. Entonces, nosotros vemos esto, bueno, pensar que, bueno, una decisión, una cortadura. Se cortó la aorta, ¿no? Se cortó la aorta y bueno, esto es mal pronóstico, ¿no? Mal pronóstico a corto tiempo, ¿no? Entonces, pensar en eso, ¿no? El diagnóstico, no, bueno, vamos a tener que pensar en una resonancia magnética, ¿no? Que va a ser la modalidad más exacta, ¿no? Con un limitado uso con pacientes críticos, ¿no? No es útil en pacientes con marcapasos, ¿no? Con clínica de aneurisma, ¿no? O con dispositivos metálicos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Pudiera ser que hagamos un paciente con contraste a nivel endovenoso y pudiéramos ver la misma imagen, ¿no? La cortadura de la aorta, ¿no? Si vemos la cortadura de la aorta, bueno, eso es una disección aórtica, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pero
Esto es resonancia, ¿no? Esto es resonancia, lo mismo, ¿no? Pero con una vista superior, ¿no? El diagnóstico, aortografía, ¿no? O coronariografía, ¿no? Ortografía con una sensibilidad del 95%, o una coronariografía con una sensibilidad del 25%. Los marcadores biológicos, ¿no? Que pudieran ser las proteínas de cadena pesada, inosina, ¿no? Que pueden detectar alguna afectación a nivel de las primeras horas, ¿no? Con una sensibilidad del 91%. Pudiéramos pedir algún tipo de dímero D, no, pero recordar que el dímero D se pudiera aumentar en cualquier tipo de patología. Entonces, no es mandatorio pedir el dímero D, ¿no? La combinación siempre de dolor a nivel torácico, siempre te va a decir el paciente, no, siento como que me dejaron algo, ¿no? Ya, y la diferenciación entre los pulsos arteriales, tanto superiores como inferiores, eso te va a dar el diagnóstico en un 97, 98% de que probablemente tengas una disección aórtica, ¿no? Y bueno, acompañadas del ensanchamiento del mediastino, ¿no? Y el ensanchamiento aórtico, ¿no? Entonces, dolor torácico, desgarrante, pulsante, ¿no? Con afectación de los pulsos tanto superiores como inferiores, patognomónico de una disección aórtica, ¿no? Pensar siempre en esto. Ojo, que esto es pregunta de examen, ¿no? Tenemos que el tratamiento, ¿no? El tratamiento va a ser que normalicemos la presión arterial, reducir siempre la fuerza de ignición ventricular, ¿no? Podemos utilizar beta bloqueantes, esmolol, abetalol, metoprolol, ¿ya? O propanolol, ¿no? Con un objetivo de mantener una frecuencia cardíaca de 110 o 100, ¿no? Con una frecuencia cardíaca de 60, ¿no? Siempre mantener esto, ¿no? Como alternativas, pudiéramos utilizar el nitroprusiato, los IECAS, ¿no? El diltiazem, ¿no? La morfina, siempre tenemos que utilizar la morfina para tratar de disminuir el dolor, ¿no? Bueno, siempre la disección de tipo A es quirúrgica, la de tipo E siempre pudiera ser de tipo médico, ¿no? Siempre se va a operar en caso de complicación, ¿no? Se va a operar en caso de complicaciones cuando en el contexto de que tengamos un paciente con una insuficiencia, con una disección aórtica, que tengamos una enfermedad renal de tipo aguda, ese paciente tiene que ser sometido a cirugía, ¿no? O pudiera haber una isquemia de tipo mesentérica o isquemia de miembros inferiores con su respectiva sutura, ¿no? Los pacientes con disección aórtica de tipo A que no se sometieron a cirugía es el 58%, el control de la presión arterial después de la cirugía va a ser fundamental con una supervivencia del 95%, con 61% en pacientes que no lograron una presión arterial máxima de 110. Ya, bueno, las recomendaciones para la disección aórtica, ¿no? La clase 1, ¿no? Alivio del dolor y mejoramiento de la presión arterial, ¿no? En la disección aórtica de tipo A se recomienda cirugía urgente, ¿no? Y si tenemos mala perfusión, ya se pudiera considerar un abordaje híbrido, ¿no? Con una sustitución de aórtica, ¿no? O acompañado de alguna intervención, ¿no? En las no complicadas siempre es tratamiento médico, ¿no? En las de tipo B se debe considerar un reemplazo, ¿no? Pero no es lo mayormente indicado, ¿no? Ya. El tratamiento endovascular, ¿no? Se va a utilizar en la
una disección aórtica tipo B, pacientes que tengan muchas comorbilidades, ¿no? En síndromes de mala perfusión, ¿no? Y bueno, tenemos una imagen de un paciente con disección aórtica tipo B de Stanford, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? El control siempre pudiera ser clínico, imágenes con control al primer mes, al 3, 6, 9, 12 meses, ¿no? Posterior a alta, ¿no? Y luego cada 6 o 12 meses, ¿no? Ya el diámetro aórtico puede ser mayor de 4 centímetros, ¿no? Es común en la etapa aguda, ¿no? Si hay dilatación, pudiéramos plantear cirugía, ¿no? Si con un criterio similar si el diámetro es mayor a 6 centímetros. El pronóstico, ¿no? En pacientes que son dados de alta, ¿no? Tienen una alta sobrevida mayor a 10 años, ¿no? 10 años de esto no sobreviven a este tipo de pacientes. Y bueno, el 12 al 30% son reintervenidos por recurrencias o un paciente con síndrome aórtico agudo de reinicio nuevo, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Aguilar, Presente, doctor. Alarcón, Presente, doctor. Buenas noches. Anlade, Andrade, presente, buenas tardes. Bustamante,